Tal? Muy buenas noches, mi nombre es Edgar Peniche. Voy a exponer la unidad 4, que el tema es control estadístico de procesos. ¿Qué es una gráfica de control? Las gráficas de control pueden utilizarse para monitorear las características de los datos que cambian con el tiempo. Consisten en valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo e incluyen una línea central, así como una línea de límite superior y una línea de límite inferior. Hay tres tipos de gráficas de control, que son las gráficas de rachas, gráficas R y gráficas X. Las gráficas de control también determinan si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo el control de un estadístico de procesos. Datos de proceso. Son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan en alguna combinación de equipo, personas, materiales y condiciones. Las características de los datos de procesos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Ok, voy a explicar lo que son las gráficas de rachas. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo y cuenta con dos ejes: el eje vertical, que se utiliza para representar datos, y el eje horizontal, que se emplea para representar la secuencia del tiempo. Esta gráfica que tenemos aquí es un ejemplo de lo que es una gráfica de rachas. En la parte inferior, que es el eje horizontal, se marca las horas trabajadas, y en el eje vertical se marca los errores que se cometen de acuerdo a tantas horas llevamos trabajadas. La interpretación de una gráfica de rachas: los datos de un proceso se pueden tratar como si provinieran de una población con medida, desviación estándar, distribución y otras características constantes únicamente cuando el proceso es estadísticamente estable. Un proceso es estadísticamente estable si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de común. Estos son, a continuación voy a mostrar una serie de ejemplos donde las gráficas representan que el proceso no es estadísticamente estable. Por ejemplo, aquí en el inciso A hay una tendencia creciente que corresponde a valores que incrementan con el paso del tiempo. Estas gráficas suponen un proceso de llenado de una fábrica de refrescos. Entonces el proceso de cuando están llenando las latas de soda. Si el proceso sigue esta secuencia hasta el final, por ende se va a llenar lo que es la lata y se va a empezar a derramar el líquido, por eso que no es estadísticamente estable. Aquí en el inciso B, que tiene una tendencia descendiente que corresponde a valores que disminuyen de manera estable, es lo contrario del inciso A. Aquí se van a comenzar llenando las latas de refresco, pero con el paso del tiempo van a quedar vacías porque va de manera decreciente. En el inciso C hay un desplazamiento hacia arriba. Esto quiere decir que aquí lleva un proceso estadísticamente estable, pero algo sucede con la máquina que se dispara hasta arriba y quiere decir que parte el proceso. De esta parte, todos los datos de arriba son estables, aquí abajo son estables, pero este pico es el que hace que el proceso se divida en dos. En el inciso D, pues es lo contrario del inciso C, existe el desplazamiento hacia abajo. Igual, está aquí el proceso estable de llenado de las latas de Coca-Cola, pero este pico que se va hacia abajo hace que se parte en dos, y lo de aquí pues también es estable en la parte esta de aquí abajo. En el inciso E es un proceso estable salvo por un valor exponencial alto. Aquí se dispara para arriba, aquí a lo mejor falló la máquina y por eso empezó a derramar más líquido, y después ya la repararon y siguió con el mismo proceso estable. Si así no existiera este pico y todo fuera un proceso estadísticamente estable. Y aquí en el inciso F es lo contrario del inciso E. Existe un valor exponencialmente hacia abajo. Aquí, aquí va llenando los datos de Coca-Cola bien, pero aquí probablemente falló la máquina y dejó de producir líquido. Entonces esa lata de Coca-Cola quedó vacía, bueno, la lata de soda quedó vacía, y aquí siguió el proceso estadísticamente estable. En el inciso G hay un patrón cíclico o repetitivo. Esto quiere decir que la máquina la han estado trabajando, han estado haciendo trabajos
y, o sea, no tiene una secuencia lógica como se están llenando las latas. Aquí a lo mejor se llenó de más, aquí se quedó vacía, llenó de más, quedó vacía. Y aquí donde es la variación aumenta con el paso del tiempo, que es la H, quiere decir que a lo mejor aquí en el control de calidad probablemente hubo un error en la máquina y no lo arreglaron, entonces se va haciendo más grande el error con el paso del tiempo. También necesitamos tener bien definido lo que es la variación para una mejor comprensión del tema. Existen dos tipos de variación, la variación aleatoria y la variación asignable. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez, y la variación asignable resulta de causas identificables. Eso quiere decir que la variación asignable es un poquito más fácil de controlar que la variación aleatoria. Ahora vamos a pasar a las gráficas R. Las gráficas R son gráficas de control para supervisar la variación con rangos muestrales en vez de los muestrales individuales, en vez de los valores muestrales individuales. Además de graficar los valores de rangos, incluye tres líneas. La línea central, que se denota como línea R, y dos líneas que son la línea inferior, que es el límite superior, y el límite inferior, y está el límite de control superior. De hecho, la gráfica que está aquí pues es un ejemplo de una gráfica R, que esta sería la línea R. Este sería el límite de control superior. Está abreviada pues con sus siglas en inglés. Y límite de control inferior. Y estos son los gráficos de los rangos. Estos de aquí son los gráficos de los rangos. Esos puntitos. Okay. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer una gráfica R? Son tres requisitos. Los valores son datos de proceso que consisten en una secuencia de muestra, todos del mismo tamaño n. El segundo requisito es que la distribución de los datos de proceso es esencialmente normal. Y el tercer requisito, los valores de los datos muestrales individuales son independientes. La notación es n, que es igual al tamaño de muestra o subgrupo. R testada es la media de los rangos muestrales, que es la línea del medio. Pues esto se calcula sumando todos los rangos entre el número de rangos. Y ya para graficar, pues los puntos graficados son los rangos muestrales, la línea central, que es la R testada, y las dos líneas que mencioné anteriormente, que es el límite superior y el límite inferior, que se calcula sacando los datos de una tabla que se va a mostrar aquí más adelante. Voy a presentar un ejemplo para hacer una gráfica R. En este caso es una tabla de errores de altímetros de aviones. Aquí ya pues, nos vaciaron todos los datos. Y aquí está para las muestras de los grupos. Aquí es la tabla 14.2. Aquí en el ejemplo vamos a resolver la gráfica R con una muestra de 4, este va a ser el subgrupo. Entonces lo que hay que hacer es calcular nuestra R testada, que sería sumar todos los rangos de la gráfica de la 14.1, que son estos de aquí. Se suman todos y se divide entre el número de rangos, que es 20, y nos da este resultado, perdón, 21.2. Y podemos aquí graficar nuestra línea R testada. Y para calcular los límites de control, nos vamos a la tabla 14.2. Como es 4, aquí tenemos ya lo que es el valor, que sería de 4, porque es una gráfica R, sería 2.282. Entonces se multiplica de 4 por R testada, que sería 2.282, por 21.2 sería 48.4 para el límite superior, y para el límite inferior
sería B3, que sería 0. Entonces sería 0 por 21.2 igual a 0, entonces nuestro límite inferior sería 0, el límite superior 48.4, y ya están aquí graficados en la gráfica de. Ok, gráfica X testada. Es una gráfica de las medidas menstruales y se utiliza para monitorear el centro de un proceso. Al igual que la gráfica R, tiene tres líneas, aparte de graficar los rangos, pues está la línea X estada, que es la del medio, y la del límite inferior y límite superior, como se muestra aquí en el ejemplo. Los requisitos para poder hacer estas gráficas son tres también, que sería el primer requisito. Los valores son datos de procesos que consisten en una secuencia de muestras, todos del mismo tamaño n. La distribución de los datos del proceso es esencialmente normal, y los valores de los datos muestrales individuales son independientes. La notación sería n igual al número de la muestra subgrupo, x testada, la media de todas las medidas menstruales, y los puntos a graficar, la línea central, que sería x testada, y los límites de control superior e inferior, que se calculan de la manera muy parecida a la gráfica R. Sería multiplicando los datos que nos arroja la tabla 14.2. Aquí tenemos el ejemplo, que es igual con una muestra de 4, que sería x testada sumando todos los números de rango entre el total, que sería 20, sería 6.45. Se calcula, es como se calculó R, aquí lo tenemos. Igual también se calcula R de la misma manera como lo hicimos en el ejemplo anterior, y se calcula el límite inferior sacando los datos de la tabla 14.2, sustituyendo la fórmula, que sería x testada más A2 por A1 testada, que da 6.45, más 0.72 por 21.2, que nos da el límite superior de 21.9, y límite inferior cambia la fórmula porque le resta, el límite inferior es de menos 9. De hecho, una vez ya visto esta gráfica, se dice que nos sale que está fuera del control estadístico porque tiene más de 7 puntos abajo de la línea central. Interpretación de gráficas de control. Los límites de control inferior y superior de una gráfica de control se basan en el comportamiento real de procesos y no en el comportamiento deseado. Al investigar la calidad de un proceso, hay comúnmente dos preguntas importantes que deben plantearse. Con base al comportamiento actual del proceso, podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. La otra pregunta sería, ¿los bienes o servicios del proceso cumplen con las especificaciones del diseño? Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que es equivalente, un ciclo que equivalente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior y la regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es por eso que el otro no es estadísticamente estable, porque no existen porque existen 8 puntos consecutivos que están bajo la línea central, más de 8 puntos que serían estos puntos de aquí abajo. Esos requisitos pues son para criterios para poder interpretar mejor las gráficas. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención.